Wow, miren para allá, qué tétrico de verdad. Miren la puerta de allá cómo está. Este pasillo me da bastante miedo, déjenme serles sincero. Miren abajo, debe ser el subterráneo. Qué miedo si entrar allí. Si es que hay duendes, abajo deben estar. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro aquí en un lugar bastante bonito, en pleno campo. En realidad no en pleno campo, pero un poquito más al sur de Santiago, específicamente en la séptima región, en la comuna de Malloa. Aquí existe una misteriosa casa, la cual no ha sido tomada nunca. Me refiero a que ninguna persona se ha ido a vivir allí, ni siquiera indigentes, pordioseros, los temporeros, nadie. Muchos de los que tratan de dormir en el sector terminan escapando del lugar. Muchas personas que viven en la comuna y que viven cercano a esa casa dicen que la han visto en la noche arder, como que si se estuviese quemando, pero al día siguiente no hay ningún vestigio de este incendio que supuestamente hubo. Muchos la conocen como la casa embrujada y bueno, justamente está muy cercano al sector de Sal Si Puedes. Y vamos a ir a esta misteriosa casa, a esta casa embrujada, como se le llama aquí en la sexta región. En muchas ocasiones he salido en los videos con alguien que siempre me acompaña. En esta ocasión es el Félix Nocifuentes. Yo creo que lo conocen, una de las personas que hace Urbex y también tiene un canal de Urbex. Muchas gracias, Félix, por acompañarnos el día de hoy. Hola, hijos de la Pachamama, vamos a ir a un lugar muy bacán. Se dice que es una casa embrujada. Ojalá pase alguna cosita interesante por ahí para que la vean. Y espero que les guste, que pase algo y que lo puedan ver. Muchas gracias, Félix, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, el día de hoy nos vamos aquí en el Pachamóvil. La verdad es que el pobre Pachamóvil ha sufrido bastante con el frío. Miren el hielo como está en el pasto. Está todo escarchado en este lugar. Imagínense que la casa, aquí los lugareños le llaman la casa embrujada de las Pataguas. No es algo que esté inventando yo, sino que es algo de lo que logré investigar, de lo que se dice de la casona. Al ser sincero, la verdad, no hay mucha información en internet sobre esta casona. Lo poco que logré rescatar, se los contaré ahora, pero déjenme bajarme del auto para contarles esto de una forma más tranquila. Amigos, hemos llegado a la casona. Miren lo tétrica que se ve desde afuera. Sí, da bastante miedo, la verdad. Pero nada, vamos para allá y veamos si se puede ingresar. Miren lo imponente que se ve la casa, es gigantesca, en realidad es como una mansión prácticamente. Tiene palmeras, tiene allá árboles muy grandes, que de verdad se nota que esto era en su tiempo algo muy bonito, pero que el día de hoy está totalmente abandonado. Año 1938 y se construía aquella gran casona aquí en la comuna de Malloa. Luis Ureta y Luis Ortúzar fueron la pareja la cual obtuvo más de 6 hijos, una familia de bastante dinero y, como se pueden dar cuenta, de bastantes tierras, como hay alrededor de la casona. Desde este punto en adelante ya no se sabe qué fue lo que pasó. Solo se sabe y se dice que Luis Ureta abandonó la casona de la noche a la mañana, por motivos desconocidos. Aquí en adelante hago un pequeño paréntesis, ya que la verdad, la información que estoy dando es lo que logré recabar de internet. No hay ninguna información oficial, ni tampoco hay nada acerca de esta casona. Solo es lo que se cuenta, lo que dicen todos los vecinos del sector y lo que dice la gente de alrededor. Solo se sabe que todos le tienen miedo, que nadie quiere entrar, que nadie quiere venir a tomarse el lugar, que nadie quiere pasar una noche aquí. Muchos también hablaron de que Luis Ureta había vendido el alma al diablo. Se dice que la había vendido por obtener más tierras y hacerse más rico. También se dice que Luis Ureta tenía un acceso subterráneo a la casona que solamente él tenía acceso, en donde había una mesa redonda de 3 patas con una vela al medio. Y este era el lugar específico en donde él se comunicaba con el Malulo, o bueno, con el diablo podríamos decir. Contándole esta pequeña reseña y hablándoles un poco de la casona de Malloa, no queda nada más que entrar. Vamos para allá, hijos de la Pachamama. Claux, investigando igual, lo que pude encontrar, había personas que decían que han visto la casa incendiada de noche, en pleno incendio, pero que al otro día vienen y está la casa intacta, sin rastro de incendio, humo, cenizas, nada.
la casa intacta, pero la gente la ha visto envuelta en llamas. También se dice que en esta casa aparecen duendes y varias personas lo han dicho, lo han visto. Y en investigaciones paranormales que han hecho en este lugar dicen que se escucha un niño, la voz de un niño, no sé quién será, si habrá sido parte de la familia que vivió acá, pero esas son las cosas que se cuentan de acá, ya que no hay información certera de este lugar. Amigos, miren para allá, está todo tapado en agua. Bueno, aquí también creo. Y para allá también hay un pozo gigante. Pero nada, yo creo que voy a pasar por acá y voy a saltar ese ya, a ver si es que logro pasar. Amigos, intentamos por ahí, pero la verdad es que está bastante difícil porque está lleno de agua. Para allá es la zanja completa, está todo tapado. Y por acá también, miren, llega hasta allá. Así que vamos a ir a buscar algún lugar que podamos por lo menos saltar hacia allá. Está bastante amplio. Buena, miren, acá terminó la zanja y podemos pasar por acá, así que genial, miren, hemos cruzado. Y nada, aquí les mostraré un poco lo que es esta casona que está aquí, abandonada. Amigos, una de las cosas que decía Félix es que tiene toda la razón. En este lugar se han hablado de muchos duendes. Hay muchas personas que han pasado por fuera, han pasado en auto, han pasado caminando y han visto duendes protegiendo el sector, como que cuidan lo que es la casona. Cualquier cosa rara que vean en el video o que yo vea se las voy a comunicar y se las voy a informar, obviamente. Ya estamos a punto de entrar y hace bastante frío aquí. Estamos en pleno invierno, no sé si verán mi vaporcito, es porque es una mañana de invierno. Aquí ya estamos fuera, estamos prácticamente en el patio y lo que yo les decía de esta familia es que tenían una gran cantidad de terrenos y aquí claramente se ve reflejado. Miren, es inmenso, no veo casi el final de estas parras. Probablemente era de los dueños de esta gran casona. Wow, miren cómo está por fuera, es gigantesco. Tiene los típicos accesos que tenían las casas coloniales antiguamente. Wow, miren qué hermosos los detalles que tiene esta casa. Y miren las rejillas que tienen las ventanas, bastante bonitas. Y se nota que invirtieron bastante en esta casa, realmente hermosa. Aquí estamos entrando, se nota que taparon aquí una entrada hacia la casona. Y por aquí se ve un poco el patio. Oh, wow. Da un poco de miedo igual andar acá. Miren, allí teníamos un ovni que se está llevando un perrito dibujado. Y por acá entramos a la casona. ¡Wow! Miren la chimenea. Esa era la chimenea. Bueno, obviamente. Seguramente este era el comedor. Y aquí hace bastante frío. Yo pensé que iba a ser al contrario de afuera. Afuera hace bastante frío y acá adentro hace más frío aún. Como que debería ser al contrario, yo creo. Como que acá parar un poco el frío. Aquí hay una habitación pequeña que no sé lo que será. ¡Wow! No sé qué habrá sido esto. Quizás un baño o algo así. Y miren cómo se ve hacia afuera. Era tan grande la casona que tiene una chimenea ahí, gigante. Y miren, allá tiene otra más para calentar la casa. Y bueno, en este lugar la verdad es que hace bastante frío, como les digo, y he insistido todo el rato. Quizás por eso tenían 2 estufas para calentarse. Por acá tenemos más parte de la casa. Se nota que han venido personas a tomarse sus cervezas. Problema que no se las llevan. La casona es gigantesca. ¡Wow! Miren lo que hay acá. Debe ser el subterráneo que se comentaba de Luis Ureta. Y allá tenemos una muñeca. ¡Qué miedo! Imagínense esta casona con una puerta muy hermosa por allí, un ventanal aquí y afuera el patio y el campo. Miren qué hermoso de verdad. Pero miren lo abandonada que está y hay que imaginarse bastante para imaginársela así. De verdad hay que hacer correr la mente para imaginarse aquí un gran ventanal que muestra hacia afuera y se ve el atardecer. Imagínense cómo debe ser en la tarde este lugar, obviamente pintadito y con las cortinas coloniales y este ventanal gigante aquí con sillones. Debe ser algo realmente hermoso, algo como
el Titanic, así esa clase alta, pero acá es que de verdad la casona está en este momento para la embarrada, está mal, pero me la imagino en los años 1940, 1938 cuando se construyó, cómo debe haber sido esta casa de hermosa, muy bonita por lo demás, de verdad, era de la clase más alta y bueno, puro lujo debe haber habido en este lugar, pero el día de hoy el tiempo pasó la cuenta, es impresionante lo que hace el tiempo en una casa y bueno, en una persona también, en el mundo completo en realidad, siempre todo cambia. Miren, se nota aquí que las paredes eran de adobe, miren, es barro junto con paja, como se pueden dar cuenta. Félix, ¿qué te pareció aquí la casa? Bastante interesante. Si ves ahí, está derrumbado ya que la construcción era de adobe y generalmente las casas que son de adobe o que eran de adobe quedan muy pocas 100% en pie, ya que por los terremotos que han habido acá en Chile la mayoría se derrumba. Ahora vamos a subir. Aquí se nota que en algún momento quisieron cerrarlo, parece, porque está con lata y con puerta. Con permiso. Wow. Y aquí el piso cambia rotundamente. Es un piso de madera. Que da bastante miedo caminar. Wow. Miren para allá. Qué tétrico. Qué tétrico, de verdad. Miren la puerta de allá cómo está. Este pasillo me da bastante miedo. Déjenme serles sincero. Miren las ventanas, cómo se han ido metiendo a la naturaleza adentro. Y lo hermoso que es también el marco, como les decía. Miren para acá, si seguimos caminando. Miren aquí la ventana, lo antigua que está. Una ventana de madera. Bueno, si seguimos ingresando para acá. Wow, es bastante amplio. Aquí había una ducha. Y por acá debe haber sido este sector una pieza. Miren el piso de madera, las ventanas de madera, y se nota aquí que es otro tipo de clase del edificio. Aquí les debo ser sincero y decirles que en el sector de allá no sentía como tan tétrico, es algo tétrico, pero en este sector sí es un poco más, se siente un poco más fuerte, eso. Wow, miren para qué habrá sido esto, es como un pedazo que está abandonado aquí. Un armario puede haber sido, pero muy gigante. Por acá seguimos con más piezas. Permiso. Wow, miren la puerta, lo antigua que está. Qué miedo. Miren lo destruido que queda aquí todo. Se nota un segundo piso claramente. Miren la madera que está allí, está prácticamente colgando ese pedazo de techo. ¡Ah! Una paloma. Me dio miedo. Me dio miedo. ¿Qué le pasó? No, salió una paloma volando. Me dio miedo. Amigos, no sé si habrán visto la paloma, pero me dio miedo. Me dio miedo, mucho miedo. Se me salió el corazón. Y ahora volvió, pero todavía está ahí rápido. Todavía está ahí rápido. Qué miedo. Miren para allá, qué tétrico. Es que estar aquí, escucháis un ratón o escucháis una mariposa y te da miedo porque estés con todos los sentidos a mil y que de repente salga algo tan grande y con sonido, de verdad que tu corazón y tu sangre me suba hasta arriba. Miren este sector. Wow, ese fue Félix, seguramente. Bueno, esperamos que haya sido él. Aquí la vegetación está saliendo prácticamente de la madera, miren. Entre medio de la madera se asomó un pedacito de rama y comenzó a florecer aquí, en medio del pasillo. Cómo la naturaleza toma su lugar, siempre lo digo, es impresionante. Miren aquí este sector como que desapareció, como que se hundió toda esta parte.
Quizás ahí, no sé, habían trofeos, quizás aquí era como un tipo comedor, algo así, no lo sé. Miren arriba, se nota que había hasta deco mural en el techo. Bueno, y en el sector de acá también había un tipo, no sé si habrá sido pintura que se fue saliendo, o era un deco mural que había en este sector. Miren. Wow. Aquí está la escalera. Voy a ver si es que se puede subir. Es una madera, como se pueden dar cuenta, de material sólido. Es de cemento, al igual que las paredes del sector. Hemos llegado al segundo piso, amigos, y es bastante amplio. No pensé que fuese así tan grande. Wow, y tenía hasta un tercer piso, como se pueden dar cuenta allí. Impresionante. No hay que confiarse, sí, porque miren la madera, lo antigua que está. Piso mal ahí y podría caer. Pero aquí está el material sólido. Tenía una terraza bastante amplia también. Miren lo grande que era la terraza. Como les digo, era una casona gigante, con techo de teja, y que quedó así, totalmente abandonada. ¡Wow! Miren la madera, la antigua que está. Aquí no crean que estamos en el patio, aquí estamos dentro de la casona, está llena de tierra por dentro con el tiempo que ha pasado. Y miren para allá. Quizá eso era otra chimenea, no lo sé la verdad, pero aquí hay que imaginarse todo. Eso pasa cuando no se tiene mucha información de los lugares y en este caso no tengo tanto de este lugar. Acá tiene otra terraza más, gigantesco. Muchas personas hablan de que esta casa arde en la noche. La verdad es que si lo hace debe ser en otra dimensión o en un mundo paralelo. Algo así que hace dar ilusiones quizá a las personas, no lo sé. La verdad que no sé cómo explicarlo, pero es imposible que arda, si no estaría todo esto quemado, se vería algo de ceniza, se vería algo, pero el problema es que no es solamente una persona, sino que han sido muchas las personas que han dicho lo mismo. Es un mito, es una leyenda popular en el sector. Miren, aquí tenemos otra terraza más en el otro sector de la casa que apunta hacia el otro lugar, hacia allá. Miren qué bonito el paisaje y tremendas tierras que tenían. No sé si me entenderán ahora el tamaño de las tierras, lo rica que era esta familia probablemente para tener esta tremenda casona con tantas terrazas, con tantas habitaciones, con tantos baños. Miren acá. Otra habitación más. Otra habitación más. Wow, miren, aquí tenemos un pajarito fallecido. Cómo quedó el baño, miren el baño cómo quedó. Quizás aquí se colocaba el jabón, aquí el champú, ahí está la ducha y aquí se bañaban y cantaban, bañándose obviamente. Aquí está la tercera escalera que nos da al tercer piso. Vamos a subirla y les mostraré lo que hay, porque la verdad es que yo tampoco sé lo que hay. Miren, los escalones están tapados en tierra y también cacuca de pájaro y algunas plumas de pájaro. Esta era la parte de arriba. Y esto es todo. Este era el sector de acá arriba y no hay más. Solamente esta habitación. Y bueno, está un poco peligroso también. ¿Qué cosa? ¿A dónde? No sé, por acá, por eso vine a ver. Yo estaba ahí adentro y lo escuché. ¿Pero qué sonido escuchaste? No sé, fue como cuando caminan como entre las plantas, como ese sonido. Pensé que había venido alguien igual. No, no escuché. Estaba ahí, lo escuché, por eso vine a ver. Félix acaba de escuchar un sonido acá afuera. Como que andaban caminando, pero no hay nadie, absolutamente nadie. Miren, tenemos una chimenea, tenemos otra chimenea por allí. Y por acá tenemos una tercera chimenea más encima. ¿Qué sentiste allá arriba, Félix? Mira, lo que sentí fue como que andaba gente acá, pero como entre las plantas, así, como este ruido, tal cual, este sonido. O cuando uno pasa por entre medio de todas las plantas. Ese ruido sentí, pero por la parte de acá. Y yo estaba adentro, pero lo sentí así clarito. Por eso me asomé al tiro. Yo pensé que eras tú, pero tú estabas ahí en la parte de arriba.
Miren por fuera lo imponente que se ve la casa, es realmente gigante. Como se pueden dar cuenta, hacia allá es prácticamente como una mansión, aquí en medio de unos terrenos gigantes que vemos hacia allá, que hoy en día se han ido poblando obviamente un poco más, pero que en ese tiempo, me imagino, estaba aquí en medio de la nada literalmente, en esos momentos, en ese tiempo obviamente. Se dice que esta casona fue parte de una serie de asesinatos que ocurrió de una familia en esta región. Una parte de la familia se dice que murió en esta casona y otra parte de la familia murió en otro lado, como a 30 kilómetros de acá, en otra casona que tenía la familia. Este era un agricultor que igual tenía mucha fortuna, posiblemente sea la de acá, no está 100% claro. Se dice que el motivo por la que fue asesinada esa familia fue por herencias. No sé qué tipo de herencia haya sido, pero posiblemente haya sido herencias monetarias o de terrenos, ya que en ese tiempo era muy importante todo eso de los terrenos. Era como lo que se llevaba antes en el campo. Así que es posible que esta sea una de las casas donde sucedió esta serie de asesinatos acá en esta región. La verdad que la casona es bastante tétrica, la apariencia es tétrica e imponente, y por dentro hay sectores que no dan tanto miedo porque son más amplios, pero hay otros que sí, que es como muy resumido, los pasillos, las puertas, las ventanas, todo da bastante miedo. Espero que les haya gustado este video en la cual no di mucha información porque la verdad es que no la hay y tampoco la quiero inventar. Solamente di lo que se dice, lo que muchas personas han visto, lo que muchas personas comentan. Solamente podríamos decir el mito o la leyenda. Pero el objetivo de este video fue mostrarles esta casona que está aquí en la sexta región, en la comuna de Mayoa. Le doy las gracias al Félix Nocifuentes que nos acompañó el día de hoy. Les dejo aquí su canal de YouTube, por si es que quieren seguirlo. Él también hizo un video de esta casona y los va a subir a su canal. Muchas gracias a los que están unidos al canal, los que están suscritos. No cuesta nada suscribirse, amigos, es totalmente gratis y estamos pronto a llegar a los 500.000, así que me ayudarían bastante si es que se suscriben. Díganle a su tía, a su abuelita, a todos que se suscriban y no olviden darle me gusta para que YouTube lo recomiende a más personas este video. Espero que les haya gustado. No olviden seguirme en Instagram, en Facebook. Muchas gracias a los de Patreon, los dejo aquí y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.